Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a explicar cómo crear un gráfico y ver los tipos de gráficos que hay. ¿Me acompaña? Acá tenemos varios tipos de gráficos. Uno de ellos, el primero, gráfico de columna similar a gráfico de barras. Ambos gráficos sirven para comparar entre sí la información que nosotros necesitemos, ¿sí? Cambia la disposición de las barras, ¿sí? En forma vertical se lo llama columnas y en forma horizontal se lo llama barras a estos tipos de gráficos, donde siempre vamos a contar con la presencia de dos ejes, ¿sí? El eje X, que es el eje horizontal en este caso, y el eje Y, que es el eje vertical. En el eje Y vamos a tener la escala de valores y en el eje X vamos a tener cada uno de los rótulos que vamos a necesitar o que vamos a mostrar, digamos, la información que va a representar a cada columna, ¿sí? En el caso de gráfico de barras es el mismo gráfico, solo que se invierte. El eje X pasa a ser el eje vertical y el eje Y pasa a ser el eje horizontal. De todas maneras, siempre vamos a ver que en el eje Y vamos a tener la escala de valores, ¿sí? Y en el eje X, el rótulo que representa a cada una de estas columnas. Estos gráficos no tienen mucha información, pero sabemos que a un gráfico le podemos agregar, por ejemplo, un título que indique de qué se trata el gráfico. Los valores, a los que a veces solemos llamar también rótulos, los valores que representan cada una, por ejemplo, de estas columnas, ¿sí? En lugar de ver la línea y seguirla para más o menos estimar cuál es el valor de esta columna, sí que la leemos así en forma horizontal, podríamos ponerle el valor exacto de la columna como referencia también, ¿sí? Otro de los tipos de gráficos que tenemos son los gráficos de línea. Los gráficos de línea son estos gráficos que marcan una tendencia en el tiempo, ¿sí? Por lo general sirven para establecer una comparación cronológica. Por ejemplo, la variación, no sé, de la inflación en los últimos meses. Podría ser una cuestión. Después tenemos los gráficos circulares, que son los gráficos a veces llamados de torta, ¿sí? Estos gráficos son los que utilizamos para establecer porcentajes, por ejemplo. Comparamos en un todo, ¿sí? Diferentes partes. Es decir, por ejemplo, si necesitamos saber cuánto de nuestro dinero disponemos de 5.000 pesos, ¿no? Ese sería el total. ¿Cuánto de ese dinero, por ejemplo, destinamos para el pago de algún servicio, el pago de algún alimento, el pago de algún tipo de distracción, o quizás todos servicios? ¿Cuánto de luz, cuánto de gas, cuánto de agua, ¿sí? Pero comparamos en función de un total siempre, y a ese total se lo divide sobre un 100%. Lo que vamos a hacer ahora es, desde Google Chrome, ya iniciada nuestra sesión en Google Chrome, vamos a ir a este apartado donde tenemos todas las aplicaciones de Google y vamos a abrir una hoja de cálculo, ¿sí? Abrimos acá y vamos a ver cómo podemos diseñar desde la hoja de cálculo un gráfico. Vamos a ir a hoja de cálculo en blanco y automáticamente nos va a permitir trabajar. Lo importante acá ahora es definir cómo vamos a volcar los datos que tenemos para después obtener la información final, que sería la realización del gráfico. Normalmente lo hacemos en forma de columnas, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a diseñar ahora un gráfico de columnas y vamos a ver con qué tipo de información podemos hacer. Vamos a crear una planilla donde vamos a volcar la información de algunos productos y vamos a comparar el precio de esos productos en diferentes meses, ¿sí? Por ejemplo, productos, podrían ser manzana, banana, papa, morrón. ¿Qué más? Nos quedamos con esos. Ahora, yo podría hacer una comparación solamente del precio de estos productos en una semana o en un día o en un mes, ¿no? Pero también podemos compararlo cómo fue modificándose el precio de ese producto dentro de los últimos, por ejemplo, 3 meses, ¿sí? Entonces vamos a poner julio y acá les voy a mostrar un detalle. Cuando vamos a hacer una cronología de tiempo dentro de una hoja de cálculo, es posible que tengamos que escribir algunos meses quizás dispersos, pero si establecemos una continuidad, es muy fácil hacerlo desde una hoja de cálculo. Y miren cómo.
nosotros escribimos uno de los meses en referencia y parándonos en la celda, en el borde inferior derecho aparece esta cruz. Presionando y sin soltar el mouse vamos arrastrando hacia la derecha, por ejemplo, y vamos a hacer que se autocompleten esos 4 meses que siguen a partir de julio. Esto mismo se puede hacer con los días de la semana, por ejemplo, si ponemos el día lunes y estiramos como si fuera que copiamos la información hacia un costado o hacia abajo, vamos a armar la cronología, lunes, martes, miércoles y así sucesivamente, ¿sí? En este caso, bueno, puse 4 meses, así que vamos a establecerlo en 4 meses. Una forma de achicar un poquito el ancho de la columna es seleccionando desde el nombre y achicando por aquí, así. Acotamos un poquito el espacio para después poder ver bien el gráfico. Bien, vamos a poner cualquier valor, solamente como para que podamos ver la comparación. No se asusten, estos precios no serían reales, estimo, ¿sí? Con estos valores, vamos a checar un poquito así, después no se nos pierde. Vamos a hacer una comparación. La idea es, a octubre la vamos a sacar porque a la fecha todavía no hemos conocido los precios de octubre. Pero bueno, la idea es la siguiente. Tenemos una tabla que contiene datos y estos datos los vamos a utilizar para crear un gráfico y poder comparar la información. ¿Qué información quiero comparar? Los precios de estos productos a lo largo de este periodo, de estos 3 meses, julio, agosto y septiembre. La parte que viene ahora es muy sencilla. Una vez que diseñamos la tabla con los datos, vamos a seleccionar todos estos datos en forma completa. ¿Por qué? Vamos a diseñar un gráfico de columnas, donde cada columna va a estar representado por cada uno de los productos, ¿sí? Pero no va a tener cada producto una columna, porque para que un producto tenga una columna, mi tabla tendría que ser así. Solamente producto, una columna. En este caso, cada producto va a tener una columna, porque va a comparar julio, una segunda columna, porque va a comparar agosto, y una tercera columna, porque va a comparar septiembre, ¿sí? Vamos a probar ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ir al menú Insertar y vamos a elegir Gráfico. Automáticamente va a aparecernos el gráfico porque se genera en función de los datos que nosotros cargamos previamente y en función de la selección de los datos que acabamos de hacer. Es importante determinar, ¿sí?, cuáles son los datos que vamos a seleccionar. Fíjense, acá tengo el gráfico que lo puedo mover, ¿sí? Y observemos, tenemos las 3 columnas. Cada columna representa un mes, julio, agosto, septiembre. Y esto que tenemos acá que repite los meses es el título del gráfico. Entonces, ustedes pueden cambiarlo fácilmente, ¿saben cómo? Haciéndole un clic en cada una de las partes del gráfico y van a ver que acá a la derecha se van a ir apareciendo como herramientas de opciones para que ustedes puedan ir modificando algún dato del gráfico, ya sea el título o algún tipo de formato, la letra, los colores y demás, ¿sí? Acá los dejo para que investiguen y que puedan ver. Pero vamos con el título del gráfico, ¿sí? Al hacer clic en el título van a ver que la información de este cuadro extra que permite modificar las opciones cambia y acá tenemos la opción que dice título del gráfico, ¿sí? Ahí aparece lo que estaba, vamos a borrar y vamos a poner comparación de productos, ¿sí? Confirmamos o con solo irnos de ahí ya lo tenemos al título realizado. Si ese cuadro emergente que aparece cuando seleccionamos el gráfico desaparece, no se hagan problema. La forma de que aparezcan nuevamente es cliqueando 2 veces sobre el gráfico y vuelve a aparecer este editor que nos permite modificar las opciones, ¿sí? Bien, acá tenemos el eje Y, como dijimos, que va a demostrarnos la escala de valores. El eje X que nos dice a qué representa cada una de estas columnas, ¿sí? Recordemos que acá tenemos 3 columnas porque estamos comparando cómo fue la evolución de este producto en un periodo de 3 meses, julio, agosto y septiembre, ¿sí? La idea de un gráfico es que a raíz de la lectura de un gráfico uno pueda sacar información, obtener conclusiones sobre este proceso que se está comparando en esta oportunidad, ¿sí? Bien, esto es lo que se llama la leyenda, ¿sí? Fíjense que ahí al marcar leyenda en las opciones aparece leyenda. Podemos modificar la posición, podemos hacer que aparezca, por ejemplo, del lado derecho, ¿sí? Ustedes pueden modificarla y ponerla donde deseen, donde más les guste. Miren, fíjense, en la fuente podemos cambiar el tipo de letra,
¿sí? Bueno, después si quieren oscurecerle un poquito lo que es la letra también. Un color a la letra también se podría llegar a modificar, si no en negro. Esto es cuestión de gustos, ¿sí? A veces un gráfico necesita llamar un poco la atención, pero va a criterio de cada uno. Vamos a hacer que al título le cambiamos, por ejemplo, el tipo de fuente, ponerle otro formato, por ejemplo, negrita, o alinearlo hacia el centro. Como dijimos antes, todas estas cuestiones son interesantes para poder cambiar el aspecto de un gráfico. ¿Puedo cambiar el tipo de gráfico una vez que ya lo tengo resuelto? Sí, podemos cambiar el tipo de gráfico. ¿Cómo vamos a hacer eso? Seleccionando el gráfico nuevamente con un doble clic para que aparezcan las opciones del lado derecho de la pantalla, vamos a elegir donde dice configuración, tipo de gráficos. Y fíjense, acá tenemos varios tipos. Acá tenemos los de línea, que son los que se usan en el área cronológica como para establecer una comparación en el tiempo. Acá también quizás podríamos utilizar este tipo de gráficos. Siempre va a depender de la información que quieran representar y cómo les gusta mostrarla. Gráfico de columnas que usamos, gráficos de barras y circular. ¿Existen otros tipos de gráficos? Sí, existen varios. Sí, hay muchos que se usan, por ejemplo, para establecer como áreas gráficas en mapas. Tenemos gráficos de dispersión, ¿sí? Cada uno va a elegir el tipo de gráfico en función de la información que necesite representar, ¿sí? Como dijimos antes. Pero bueno, esto sería todo. Recuerden siempre que cuando uno trabaja en una hoja de cálculos, esta se guarda automáticamente en el Drive de cada uno de ustedes, ¿sí? El que tiene una cuenta de Gmail, cuando configura Google Chrome, lo hace con su cuenta, entonces queda guardada toda esa información ahí. Es importante ahora que cada una de estas hojas de cálculos tengan su nombre para después poder identificarlas, ¿sí? Vamos a poner gráficos. Recuerden que si desean guardar una copia de este archivo en sus equipos, lo que tienen que hacer es ir al menú Archivo, ¿sí? Descargar y descargar como Microsoft Excel, ¿sí? Entonces se les va a generar el archivo de Excel y les va a quedar guardado en su equipo. Bueno, creo que eso es todo. Cualquier duda, cualquier comentario, me escriben. Un beso grande.